Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es lunes 29 de octubre de 2018, estamos aquí en la sala de redacción del Tiempo, estamos viendo cómo anochece aquí mientras los periodistas preparan la edición impresa del Tiempo de mañana y actualizan el tiempo.com, y nosotros con ellos vamos a grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y este lunes vamos a hablar de por qué Venezuela será un eje clave de la relación de Duque con el nuevo presidente de Brasil y de quién era el hombre linchado por una falsa noticia en redes sociales, del texto definitivo de la reforma tributaria y de la crisis en el Real Madrid. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y empezamos con el tema clave. Las consecuencias de la elección en Brasil de Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, ultraderechista, que tienen en este momento a todos los analistas haciendo cálculos sobre cómo será este gobierno y sobre su impacto en las relaciones con Colombia. Estamos en este momento con Eduardo Soto, editor internacional, y con Edulfo Peña, editor político. Empecemos por lo que pasó hoy, Edulfo, y es la revelación de un diario muy importante, Folha de Sao Paulo, sobre una supuesta declaración de un diplomático colombiano que diría que estaría buscando la ayuda de Brasil-Colombia para respaldar una eventual intervención militar en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. ¿Qué pasó ante esa información de ese diario? Gracias, Andrés. El diario de Sao Paulo decía que Colombia habría estado dispuesta ya a apoyar la acción militar contra Venezuela tras el triunfo de Bolsonaro. No cita una fuente específica, dice que es una fuente vinculada al gobierno de Duque. Obviamente el canciller esta misma tarde, en una declaración muy formal, muy clara, dijo no hay ninguna posibilidad, no es cierto que Colombia esté trabajando para una acción militar en Venezuela con Bolsonaro, no se lo ha propuesto al presidente de Venezuela. Pero eso me hizo acordar una cosa, Andrés. Yo al único que le escuché eso en su momento fue al actual embajador en Washington, Francisco Santos. Yo no estoy diciendo que él dijo eso hoy, pero fue al único que se lo escuché. Y el periódico de Sao Paulo dice que una fuente diplomática no citable. Bueno, pero tajantemente Colombia dice nosotros no queremos tener ningún tipo de salida armada militar a la crisis de Venezuela. ¿Sabe qué llama la atención, Andrés? Sí. El periódico, ese que habla de esa noticia, dice que por esa razón Colombia se habría abstenido de firmar la declaración de Lima hace unas semanas cuando advertía de ese riesgo. Me parecía que o el periódico está informado o el periódico aprovecha un vacío en la situación, en las relaciones Bogotá. Bueno, pero lo que sí es un hecho, después de poner ese contexto, es que la circunstancia de Bolsonaro en el panorama geopolítico de Sudamérica cambia muchas cosas en relación con Venezuela. ¿Cuáles, Eduardo? Totalmente, Andrés, simplemente porque su elección simplemente rompe, o mejor, confirma cierta tendencia que estaba tomando el continente americano en torno a elegir presidentes de derecha y en el caso de Brasil de extrema derecha. Sucedió en Argentina, sucedió en Colombia, sucedió en Perú, ya se considera a Lenín Moreno como un presidente más cercano a la derecha que a la izquierda, sucedió en algunos países de Centroamérica y que esa es la única excepción de los grandes países de América Latina que no va a ser gobernada por un presidente de derecha. Es el caso mexicano, que es un caso que por supuesto hay que mencionar también dada su influencia geopolítica, regional y económica, y además los importantísimos lazos de intercambios comerciales que tiene, por ejemplo, con Colombia a través de la Alianza del Pacífico. Ahora, les pregunto a ambos, ¿Bolsonaro y Duque van a hacer que ese eje que se está creando en Sudamérica en relación con Venezuela tenga más posibilidad de presión? A mí me parece que definitivamente la elección de Bolsonaro sí va a fortalecer la alianza de Colombia y Brasil contra Venezuela. Como decíamos con Edward en otro documento, no es seguro que lo asfixien, pero sí lo van a tratar de aislar mucho más. Venezuela saludó la victoria de Bolsonaro hoy, ¿no? Pero ¿de qué manera? Un poco dirigido al pueblo, ¿no? Sí, además que ellos no tienen en este momento una muy buena relación, particularmente después del ascenso de Temer, que reemplazó a Dilma Rousseff, y entonces el mensaje que envió muy pronto Maduro es retomemos esas relaciones en aras de arreglar esta situación. Y también Venezuela sabe que de alguna manera Brasil le puede hacer mucho daño por el lado del Mercosur. ¿Se van a retirar?
del Mercosur no se irían a retirarse. Si al caso, sería de UNASUR, que es la organización que fue creada y de la cual Colombia se retiró cuando ascendió al poder el gobierno de Iván Duque, precisamente por pensar que era un organismo que defendía mucho a los países de izquierda. Pero cuando menciona Eduard... El Mercosur es más que todo por el lado comercial. Claro, pero en ese escenario que Venezuela siempre utilizó mucho con su petróleo, en ese escenario Bolsonaro ha dicho que quiere cambiar las condiciones de la manera en la que se relacionan los países, especialmente con Venezuela. Claro, sin lugar a dudas. Por eso no se descarta que eventualmente Brasil tome el paso de también irse de la Unión de Naciones Suramericanas, por lo que siempre se ha considerado que es un país que defendía los intereses básicamente de los países del denominado del eje izquierdista, que dominó hasta hace unos 3 o 4 años la política en general en América Latina, salvo las excepciones de las que siempre hemos venido hablando. Lo que sí me parece, Andrés, una cosa. ¿Usted se acuerda que el presidente Trump en su momento habló de proponerle a Colombia la acción militar contra Venezuela? Desde Santos dijo no, eso es imposible, se lo dijo a Trump de frente. Y lo mismo este gobierno. Yo más bien tengo mis dudas de si Trump le dice eso a Bolsonaro, ¿será que Bolsonaro lo rechaza? Es una buena pregunta. ¿Usted qué cree, Eduard? A mí me parece que a pesar de que lo que están diciendo a nivel oficial, esa posibilidad sí está por ahí dando vueltas en el ambiente. El de evaluar qué reales posibilidades de éxito podría tener una incursión militar en suelo venezolano. Los gobiernos de estos países la niegan, particularmente Colombia siempre ha dicho, pero ese es un tema que en los últimos 3 o 4 semanas ha sido recurrente en cuanto a la política exterior colommiana. O sea, quiere decir que si eso se menciona y se menciona en algún escenario, se conversó. Cuando el río suena, piedras lleva. Una cosa es que Colombia vaya a provocar una acción militar en Venezuela. Los estudiosos creen que Colombia no es tan fuerte militarmente para enfrentar toda la artillería aérea de Venezuela. Sería un tema muy riesgoso. Pero eso con Brasil es otra cosa, porque Brasil sí es un productor de armas, Brasil está mucho más armado. O sea, un estornudo fuerte de Brasil puede amedrentar un poquito a Maduro, ¿o no? Ahora, Andrés, es que también hay muchas formas de hacer esto. Por ejemplo, los países que pueden estar pensando en esa posibilidad pueden estar mejor pensando en un movimiento insurgente dentro de las fuerzas militares venezolanas, que es algo que ya de hecho el gobierno venezolano ha denunciado varias veces. No necesariamente significa poner a tropas no significa poner a tropas colombianas enfrentándose a las venezolanas ni nada de eso, sino más bien una acción sobre decisores internos venezolanos que puedan de alguna manera generar cierta desestabilización al gobierno Maduro. Yo podría decir una cosa, que yo creo estar seguro de que Maduro está durmiendo menos tranquilo las últimas 24 horas, o por lo menos estas últimas 2 noches. Igual, cualquier acción de tipo bélico no le conviene absolutamente a nadie, y en eso tanto colombianos como venezolanos y brasileños deben entender que esta no puede ser de ninguna manera una salida a la grave crisis que está sufriendo en ese momento el pueblo venezolano. Muy interesante, Eduard Edulfo, muchas gracias. Bueno. Escucha ahora No es hora de callar, el podcast liderado por la periodista Ginette Bedoya. Lo más leído en eltiempo.com. Y continuamos con lo más leído en eltiempo.com. La gente está buscando este titular: ¿quién era el hombre linchado en Ciudad Bolívar? Estamos en este momento con John Torres, editor de Mesa Central, y con Sergio Grandas, periodista de City TV. Estamos con Sergio, lo invitamos aquí. ¿Por qué? Porque él conoce parte de lo que origina esta noticia que ha impresionado a los bogotanos durante el fin de semana. Sergio, cuéntenos un poco el contexto de cómo se produce y cómo el canal llega a esta información. Pues Andrés, mire, a través de una llamada de un vecino, de un líder de la zona del sector del Lucero, nos mencionaban que pues había una turba, había un grupo de personas, padres de familia, que estaban buscando supuestamente a 3 personas señaladas de raptar menores en este sector de la ciudad. Cuando llegamos al CAI del Lucero, específicamente, pues la policía tuvo que resguardar a uno de esos muchachos dentro del CAI, pues para evitar que fuera agredido.
Más adelante, como 2 horas después, eso fue más o menos sobre las 3 de la tarde estuvimos allí ese día, y sobre las 5 recibimos otra llamada de otro de los líderes del sector, pero en esta vez más cercano al sector de San Joaquín, específicamente en el barrio Acapulco, en donde también estaban siendo agredidos 3 personas específicamente, y pues lamentablemente uno de ellos muere. Y lo que nos señala la comunidad es que hubo un rumor por parte de un vecino, por parte de un líder de la zona, que señalaba a estas 3 personas que un rumor viven, que creció a través de WhatsApp. Así es, y digamos que los vecinos en este sector de la ciudad estaban muy alertados, porque varios vecinos, varios usuarios a través de redes sociales reportaban vehículos extraños que no frecuentaban el sector. Entonces esto generó una especie de paranoia. Cuando vieron a estos muchachos que estaban reunidos en un sector, pues lo vieron sospechosos y decidieron atacarlos sin más ni más, Andrés. John, ¿qué cuenta la historia hoy sobre este señor que termina muerto por cuenta de esta turba que reacciona de esa manera a un rumor en redes sociales? Pues Andrés, lo que se ha encontrado es que en efecto a lo largo de todas estas fechas de Halloween, a través de redes sociales y sobre todo de WhatsApp, pues han empezado a circular versiones. Ha habido informaciones de muy mala fe porque ponen fotos de carros específicos que corresponden no a delincuentes sino a personas que eventualmente tienen algún tipo de enemistad con quien empieza a difundir la cadena, y esto ha generado una cantidad de problemas muy grandes que deviene finalmente en una tragedia, que fue lo que pasó el pasado fin de semana, el viernes específicamente, en un sector de Ciudad Bolívar. Lo que encontramos en la sección Bogotá del periódico El Tiempo, y que está en eltiempo.com publicado ya, es que no ha sido identificado oficialmente la persona, pero los vecinos del sector conocían a esta persona. Era alguien de 23 años que estuvo en Venezuela, pero no era venezolano, era un colombiano, nacido en Cartagena, que vivió un tiempo en Venezuela, y hace 3 meses aproximadamente llegó a Ciudad Bolívar huyendo de la crisis en Venezuela. Está identificado como Eduardo Marbello y sería pues la persona que fue asesinada por la turba. Los apalearon y además los acuchillaron. ¿Él por qué fue detenido en ese momento? No, era una requisa de la policía. Ni siquiera una detención, no era una por detención algún formal. Tipo de sindicación. La gente asocia la situación con las cadenas de WhatsApp. En la misma zona de Ciudad Bolívar había habido también en la mañana un crimen. Ustedes recuerdan que sobrevivió un niño de 4 años y mataron a 3 personas. Y todo este clima enrarecido totalmente, como le digo, hay mucha difusión de mensajes por estas épocas de Halloween diciendo que los niños están siendo víctimas, y esto pues está generando una situación muy complicada. Hemos publicado en eltiempo.com también una serie de consejos para que la gente no se deje engañar. O sea, si algo es noticia, si algo es real, lo que tiene que hacer uno es verificar en los medios de comunicación tradicionales, porque si es cierto, aparece allí. De lo contrario, hay mucho riesgo de que las personas terminen engañadas y manipuladas. Esta situación es muy grave, no es la primera vez que ocurre en Latinoamérica. México ha vivido ya casos de esta naturaleza, linchamientos por cuenta de falsas noticias en WhatsApp, pero lo que está detrás es, y la consecuencia que vamos a tener que explorar ahora en las siguientes preguntas, es qué hacer con las redes sociales. Se lo pregunto a usted, Sergio, porque usted es un gran ejemplo de redes sociales. Usted tiene una cuenta en Twitter donde tiene muchos seguidores. ¿Qué se debe hacer con las redes sociales para evitar que este tipo de cosas pasen? Pues Andrés, la principal recomendación es no tragar entero, ¿no? Digamos que la mayoría de los espacios en redes sociales pues tienen claras intenciones de quien difunde la información, de quien difunde el mensaje, y la reflexión, el mensaje para el lector, para el seguidor de esos usuarios, pues analizar la información, no tragar entero de dónde viene esa información, qué objetivo tiene, a quién se está señalando de manera directa, porque hay muchos casos en donde se comete injuria y calumnia simplemente a través de un mensaje. Entonces es importante analizar muy bien en contexto pues todo lo que se comparte y adicionalmente se recibe en redes sociales. John, ¿y le cabe alguna responsabilidad a los que son los dueños de estas redes sociales? Quiero decir, en el caso de WhatsApp, a Facebook. Pues seguramente será objeto esto de discusiones. Por ahora lo que están haciendo las autoridades, Andrés, es seguir la pista de quiénes son los dueños puntuales de este tipo de redes sociales y quiénes son los que empezaron a difundir. Como le digo, ha habido muy mala fe, la verdad, tratando de afectar a personas con las que seguramente se tiene algún tipo de malquerencia, y lo que han hecho las autoridades, lo que están empezando a hacer es rastrear las cuentas. Pero además, esto es bien importante, hay 8 personas ya identificadas que participaron en el asesinato de esta persona, y a ellos les va a caber pues seguramente un proceso penal
con condena. Como debe ser. Claramente, porque los linchamientos son una demostración de barbarie que claramente está condenada por la ley, porque quien se toma la justicia por su propia mano debe ser castigado como un criminal también. Así es. No, y lo más preocupante, Andrés, y la reflexión es que los agresores eran vecinos de la persona que lamentablemente falleció, lo conocían, sabían dónde vivía, incluso orientaron la turba. Entonces, digamos, también la policía ha mencionado que también se investiga presunto orientación xenofóbica, porque pues allí en el sector donde vivía, en este caso este joven, pues hay bastantes ciudadanos venezolanos que han huido por la crisis. Sergio, John, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a hablar de lo que se sabe del texto definitivo que ya está casi a punto de ser presentado en el Congreso, texto definitivo de la reforma tributaria. La cifra es 17%, es lo que bajaría el IVA gradualmente de varios productos, pero también toda la canasta familiar sería gravada en este nuevo ajuste a la manera como los colombianos tributamos al Estado. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. ¿Por qué se conocieron estas noticias hoy, Mauricio? Bueno, hoy el director de la DIAN en una presentación se refirió al tema. Estamos a 2 días de la presentación de la reforma tributaria o ley de financiamiento que, según dijo el ministro Alberto Carrasquilla al Tiempo, el miércoles se va a radicar en el Congreso una vez él salga de la votación de moción de censura. El director de la DIAN entonces presentó algunos puntos, reiteró otros que ya se conocían. En cuanto al IVA, el gobierno ya está dándole forma a su intención de devolverle a los más pobres ese impuesto mediante un mecanismo que dijo hoy el director de la DIAN no va a ser el Sisbén, pero va a ser un registro, una base de datos similar que permitiría esa devolución del IVA. El impuesto se ampliaría a una base mucho más amplia de la que hoy existe, dejando por fuera los servicios de salud y los servicios públicos. Y la tarifa general... Solo esas dos excepciones. Sí, que digamos... Todo lo demás queda grabado. Sí, incluyendo algunos, pues, digamos, alimentos que hoy no tienen ese impuesto. Y la tarifa general, que hoy es de 19%, bajaría gradualmente, primero al 18% y luego al 17%. ¿Y eso en cuánto tiempo ocurriría? Eso ocurriría en 2 años. En 2 años, un punto por año. Y se refirió también a otras cosas, recordó la intención de poner un impuesto de renta más alto a ingresos más altos. Personas que ganan, por ejemplo, 50 millones de pesos al mes tendrían tarifas mucho más altas de las que hoy existen en impuesto de renta. Y una cosa adicional que se ha comentado menos que las otras, y es que habría de nuevo un impuesto a la riqueza. El director de la DIAN dijo que hay personas que tienen propiedades, activos, por 3.000 millones de pesos que empezarían a pagar este impuesto como una manera de redistribuir la riqueza. Es decir, adelantó cosas que hasta el momento no se habían mencionado. Ya veremos entonces qué pasa este jueves o este miércoles. Así es. Mauricio, muchas gracias. El de aquí a diciembre. Ah, bueno. El miércoles empieza y de aquí a diciembre veremos cómo evoluciona la discusión en el Congreso. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de cómo se resolverá la crisis en el Real Madrid. Hoy se conoció la renuncia de su técnico Lopetegui, aquel técnico, recuerden ustedes, que se retiró cuando empezaba la Copa Mundial de Fútbol porque el Real se lo llevaba. Estamos en este momento con Julián Bermúdez de futbolred.com. Julián, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, como usted lo decía, lo que empezó mal, terminó mal porque en este momento el Real Madrid dejó a su técnico en la 9ª posición, 14 goles en contra, los mismos había marcado, o sea, una diferencia de 0 goles, no marcó diferencia nunca, en la Champions le fue muy mal también, además de lo que había pasado en Liga este fin de semana, un 5-1 que fue lapidario definitivamente, eso fue ya la tapa de lo que fue, digamos, la era de Julen Lopetegui en el equipo del Real Madrid. Ahora,
Sí, claro, obviamente siempre es más fácil sacar a uno que sacar a 15 jugadores o lo que sea. Eso que usted dice es muy importante porque él no es el único que tiene bajo rendimiento. Hay Exacto. al menos 7 jugadores que no están dando la talla. Que eran los llamados a tener la batuta luego de la salida de Cristiano Ronaldo. Un Sergio Ramos que es el capitán, un Courtois que es el arquero mejor pagado en este momento de la actualidad, un Bale que, bueno, sabemos de las condiciones de Bale, pero que no ha podido despuntar, Isco, Asensio, que son 2 volantes que son los que al menos tenían la calidad de ser la nueva generación de España. A Lopetegui precisamente lo llamaron por ser el hombre que estaba llevando como la renovación en la selección española antes del Mundial, y una de esas renovaciones era Isco y Asensio, que definitivamente no supieron sacar la casta en ese momento que era necesario para el Real Madrid. Bueno, y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Por ahora quedó Santiago Solari, usted lo recordará, el indiecito, un gran jugador en la época del inicio del siglo XXI. Por ahora está él encargado del equipo. Va a estar, ¿ya suenan algunos nombres? Ya suenan Antonio Conte, que de hecho desde el domingo se estaba rumorando con él. Sin embargo, pues lo que al menos dicen desde la prensa española es que no ha podido llegar a un acuerdo Florentino Pérez con Conte para poder finalizar el contrato. Otros de los técnicos que suenan es obviamente la continuidad de Solari para que pueda hacer lo que hizo Zidane en su momento, que llegó como un salvavidas luego de Rafael Benítez y ahora pues terminó siendo el gran artífice de todo lo que fue esta última época dorada del Real Madrid. Bueno, ya veremos qué pasa. Julián, muchas gracias. Un placer siempre. Nos despedimos, los invitamos a que nos escuchen mañana al finalizar la tarde aquí en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.